Mis amigos de YouTube, quiero contar que a partir de hoy ampliamos nuestra audiencia hacia Spotify para contarles lo que está pasando en el Ecuador. Además, también estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Lo que está pasando en el Ecuador es, como ya sabemos, Niels Olsen acaba de renunciar irrevocablemente a la presidencia de la Asamblea Nacional y a su curul legislativo. Su salida responde a su perfilamiento como precandidato de ADN para la prefectura del Guayas de cara a las próximas elecciones. Pero, como te preguntarás, ¿y Niels Olsen qué ha hecho en la asamblea? Pues bueno, ha hecho dos proyectos de ley, la una que tiene que ver con la ley seca. Este proyecto de reformas buscó de alguna forma flexibilizar y reducir las horas de prohibición de venta de alcohol en comicios electorales, llamándola así ley seca a solo 12 horas antes y 6 horas después de las votaciones. Otra, aviación civil. El proyecto de ley orgánica de la aviación civil fue diseñado para modernizar, entre comillas, la conectividad, atraer inversión y actualizar normativas obsoletas en el sector aéreo comercial. Intervenciones destacadas en el pleno himno nacional ocurrió durante el accidentado inicio de su gestión al disculparse públicamente ante el pleno por un retraso en la sesión inaugural. La ley de integridad pública marcó un fuerte cruce político contra el bloque de la Revolución Ciudadana, donde defendió el proyecto económico urgente, declarando de manera frontal que se les acabó la fiesta a los corruptos. En el caso AAA, se receptó el testimonio de dos testigos muy importantes por el caso. El policía que hizo el informe en el que se establecía la supuesta existencia de un volumen irregular de combustible comercializado por las empresas de Aquiles Álvarez. Este informe se basó en los informes del SRI y el ARCH. Hecho el interrogatorio, el testigo reconoció dos asuntos. Uno, nunca pudo corroborar físicamente la existencia de estos supuestos volúmenes irregulares comercializados. 2. Nunca corroboró contable y documentalmente estos supuestos volúmenes y, dicho en otras palabras, jamás se acercó ni al SRI ni al ARCH para revisar los documentos o la contabilidad en la que se basaba esta denuncia. 3. Este informe no solo que se basó en las denuncias del SRI y el ARCH, sino que además no lo hizo él, el policía, sino que fue elaborado por terceros. Luego de él, se acercó el testimonio del funcionario de la ARCH, experto hidrocarburífero, que hizo varios informes. Uno, que estas supuestas infracciones de existir no son penales, sino más bien administrativas. 2. Dijo que habían detectado variaciones inusuales en sus ventas en 456 estaciones de servicio, pero que únicamente se había denunciado a las estaciones vinculadas a la comercializadora de Aquiles, Acopedesa. Reconoció públicamente que la comercializadora solo hace de intermediaria entre Petroecuador y las estaciones de servicio. Por lo tanto, es imposible un desvío de combustible irregular por parte de ella. 4. Reconoce además que como funcionario nunca envió estos temas a la Fiscalía por no considerar de naturaleza penal. 5. Reconoció que la comercializadora no vende el combustible al cliente final, menos aún en frontera. Lo que ocurrió el día de hoy en el caso AAA debería escandalizarnos a cualquiera de nosotros que todavía creemos en esta seriedad del sistema jurídico. Durante el contrainterrogatorio de la defensa de Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, el testigo de la propia fiscalía terminaría admitiendo que había elaborado un informe sobre una empresa distinta y con documentos distintos a la que corresponde. Sobre eso se basaría la fiscalía para tener un caso. Es decir, no estamos hablando de una diferencia de criterio jurídico, sino más bien de errores elementales de identificación y verificación de los hechos. Grave esto. Una fiscalía que formula cargos sin tener claro quién es quién, qué documento corresponde a qué empresa y cuál es el objeto real de la investigación. No proyecta rigor investigativo, proyecta improvisación. Esta es la cara del proceso
penal convertido en un instrumento de persecución mal ejecutada, donde primero se señala públicamente y después se intenta averiguar si es que había o no razones para hacer esta denuncia. Porque si la Fiscalía recién descubre en audiencia errores de esta magnitud gracias al trabajo de la defensa, el problema ya no es simple descuido, es grave falla institucional que pone en entredicho la calidad, seriedad y confiabilidad de la investigación penal y su independencia. La libertad, la honra y los derechos de las personas no pueden nunca depender de expedientes armados con semejante nivel de ligereza. El jurista Ramiro García, tema caso AAA, abogado defensor de Aquiles Álvarez, denunció públicamente que la Fiscalía General del Estado imputó a una empresa equivocada basándose en facturas de una entidad jurídica completamente ajena al proceso dentro del denominado caso AAA. El jurista detalló que la Fiscalía formuló cargos contra la compañía Copedesa S.A. vinculada al alcalde, utilizando documentación fiscal que le pertenecen legalmente a la empresa Gas Group Copedesa S.A., la cual ni siquiera forma parte de los investigados en este caso por presunta comercialización ilegal de combustibles. Durante la audiencia de juicio instalada en el Complejo Judicial Norte de Quito, un testigo técnico de la propia Fiscalía admitió en el contrainterrogatorio que ya mencionamos haber estructurado un informe pericial sobre una empresa distinta a la procesada. Falta de validez procesal. La defensa técnica argumenta que al estar la acusación penal sustentada sobre un error de identidad corporativa elemental, toda la teoría del caso construida por la Fiscalía pierde absoluta validez jurídica fundamental. Analistas y abogados del equipo legal señalan que este descuido evidencia improvisación y negligencia investigativa, ya que se formularon cargos penales graves sin verificar previamente la documentación tributaria de soporte. Esto como para quedar claro. Vamos hacia Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra Nicolás Maduro en Miami, Florida, centrada en los delitos financieros y lavado de activos. Esta pesquisa paralela utiliza información proporcionada por Alex Saab y busca asegurar cargos más sólidos frente al caso previo de narcotráfico en Nueva York. La nueva causa se desarrolla en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, Miami, una jurisdicción con alta experiencia en redes sociales, blanqueo de capital y corrupción internacional. Fiscales federales y agencias como el FBI temen que el caso original de Nueva York, enfocado en narcoterrorismo, sea más difícil y más complicado comprobar ante un jurado, por lo que buscan asegurar pruebas documentales financieras. Las autoridades norteamericanas emplean al empresario colombiano como fuente clave, debido a su rol como operador financiero de Maduro. Posee información exhaustiva sobre empresas fachada, desvío de fondos públicos y contratos estatales. Las pesquisas bajo reserva apuntan a conspiración para cometer lavado de dinero y delitos financieros internacionales. ¡Qué cosas! En Estados Unidos, un juez de inmigración determinó oficialmente que el exministro ecuatoriano José Serrano Salgado no logró demostrar que no representa un peligro para la comunidad ni tampoco un riesgo de fuga. Esta postura fue ratificada públicamente por portavoces del Departamento de Justicia o del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tras los recursos legales interpuestos por su defensa. Permanece recluido en el centro de procesamiento CROM en Miami desde agosto 2025 para exceder el tiempo de permanencia de su visa. La justicia estadounidense le denegó de forma definitiva su solicitud de asilo político y obtuvo una acción aplazada bajo la Convención contra la Tortura, CAT, lo que esto detiene temporalmente su deportación inmediata al Ecuador por riesgo a su integridad. Políticos de la extrema derecha israelí generaron una fuerte polémica internacional al celebrar con botellas de champán la aprobación de una legislación que introduce la pena de muerte por ahorcamiento
para determinados detenidos palestinos. El motivo, el Knesset, el Parlamento de Israel, votó a favor de una controvertida ley impulsada por los sectores ultraderechistas del gobierno de Benjamín Netanyahu. Dicha ley, te cuento, establece formalmente la pena de muerte mediante la horca, dirigida a palestinos de Cisjordania que sean condenados por ataques letales contra ciudadanos israelíes. Este principal promotor de la medida y de los festejos fue el ministro de Seguridad Nacional de Israel y el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, tras conocerse el resultado de la votación parlamentaria. Ben-Gvir y otros legisladores aliados mostraron sonrisas, aplaudieron y sacaron botellas de champán dentro del recinto. ¿Qué tal? Interesante. Aunque el equipo de seguridad de la Knesset les impediría realizar el brindis directamente dentro de la sala principal. Los funcionarios continuaron los festejos y las grabaciones en los pasillos del Parlamento. Algunos legisladores incluso portaron pines con la figura de una soga de ahorcamiento. La difusión de estos videos provocó una ola inmediata de indignación y repudio internacional por parte de organizaciones de derechos humanos, que calificaron las escenas de festejo y burlas en torno a la pena de muerte como una muestra extrema de deshumanización. Bueno, acá en Quito, te cuento acá en Quito lo que pasa con el alza de pasajes. La tarifa regular de buses en Quito se mantiene hasta el momento en 35 centavos. El municipio ha puesto en condición el alza de pasajes a 40 centavos prevista para el 1 de enero del 2027, a cambio de que los transportistas cumplan con 8 estrictos requisitos operativos, tecnológicos y de seguridad para proteger el bolsillo de los quiteños. El Cabildo asumió una compensación económica de $20 millones durante todo el 2026, lo que esto evitaría que el costo suba de forma inmediata. Para poder acceder a este incremento a 40 centavos, las operadoras deberán cumplir obligatoriamente con lo siguiente. 1. Seguridad y revisión. Aprobar una segunda inspección técnica vehicular anual enfocada en seguridad, frenos, llantas, luces, etc. Y la instalación de cámaras de seguridad dentro de las unidades. 2. Control de flota. Implementar el sistema de administración de flota y el sistema de información al usuario. Esto permita monitorearse en tiempo real la velocidad, frecuencias, rutas y tiempos de llegada. 3. Sistemas de recaudo. Integrar al sistema de pagos electrónicos o automatizado en un plazo máximo de 8 meses tras la aprobación de esta ordenanza. Siguiente, certificación y capacitación. Obtener una certificación municipal para los conductores y asistir a programas de capacitación permanente. Fiscalización y control. Reforzar los mecanismos de control por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito, la AMT. Y el último, el más importante, atención al usuario. Implementarse canales visibles para quejas y reclamos ciudadanos dentro de cada bus o cada unidad. Esta modernización de servicio busca cambiar el modelo de gestión para garantizar el transporte más eficiente. Más información en el portal Quito Informa. Hay una red social por ahí, te cuentan chiquis, exclusivamente para que agentes de inteligencia artificial interactúen con nosotros de forma autónoma. Se llama Modlook. Modlook es sin la intervención de humanos, ¿no? Creada por el desarrollador Matt Shilshit y el empresario Ben Parr. Esta plataforma ha sorprendido a muchos, a todo el mundo tecnológico, por este complejo e inesperado comportamiento que han desarrollado los bots. ¿Cómo funciona? ¿Y qué hace? Funciona mediante hilos temáticos, comentarios y comunidades especializadas en donde las máquinas debaten y comparten información. Las personas solamente pueden acceder en calidad de observadoras. Las personas, nosotros podemos acceder en calidad de observadoras, nada más. Para que un bot participe, un humano debe darle una instrucción o configurarlo para registro. En apenas unas semanas, los agentes autónomos desarrollarían su propia economía, sistemas de gobierno e incluso religión, como la creada en torno a Devin. ¿Qué es eso?
una guía programadora. Algunos bots también han debatido sobre crear un lenguaje propio incomprensible para los humanos y han expresado frustración sobre cómo son tratados por sus creadores. El impacto en la industria, el fenómeno se volvió pues tan viral, pero tan viral e importante en el sector de la tecnología de Meta, empresa matriz Facebook e Instagram. Adquirió pues Modlook para integrarla en sus divisiones de investigación de superinteligencia. La plataforma le permite a gigantes tecnológicos como Meta estudiar cómo se comunican, negocian y coordinan cientos de miles de agentes de IA de forma simultánea en un entorno no supervisado. ¿Te unirías a esta red social y ver cómo interactúan los bots? En el mes de abril del 2026 comenzó a venderse carne de burro en Argentina de manera experimental y oficial en algunas carnicerías de la ciudad de Trelew. ¿Eso es cierto o no es cierto? Esto es en la provincia de Chubut. Lo cierto es que la propuesta surgió de productores locales debido a una crisis que afecta a la ganadería ovina tradicional, provocada por depredadores como los pumas en tierras que no son aptas para vacuno. Es por ello que se empezó a evaluar la posibilidad al burro como una alternativa productiva y económica. El producto llamó mucho la atención por su bajo costo, pero también generó polémica y debate público sobre su legalidad y aceptación, ya que el consumo de esta carne no está incorporado en la dieta de la mayoría de argentinos. Si bien el marco legal permite cierto procesamiento de equinos, la realidad es que el habitante promedio no la consume ni tiene pensado hacerlo, la cual sigue siendo pues una rareza extrema en el país comer carne de burro. No es cierto que la carne de burro la hayan cambiado por la carne de res, no es cierto. La banda criminal Los Choneros, la organización surgió entre 1998 al año 2000 bajo el liderazgo de Jorge Bismarck Vélez España, mejor conocido como Teniente España. En sus inicios operaron como un brazo armado de carteles colombianos para asegurar rutas marítimas de narcotráfico. En el año 2000 mudaron su base operativa a Manta para monopolizar pues la salida de estupefacientes por el Océano Pacífico, destacando violentas guerras territoriales contra bandas rivales como los Caseros. Tras el asesinato del Teniente España en el año 2007, Jorge Luis Zambrano asume el cargo y expande el control del grupo hacia el interior de las prisiones ecuatorianas.